Bienvenidos todos a La Taberna, el live stream semanal de Pruebas Atómicas. Será nuestra primera transmisión de una cada semana, ¿no? Que estamos practicando como si estuviéramos en una taberna acerca de política y acerca de muchos otros problemas de actualidad. Pedro, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Raúl? Pues aquí a darle tranquilamente. A darle átomos. A ver, nos echamos un shot, ¿no? Órale, empezamos. Entonces, a ver, ¿puedes echarte en un minuto qué significa liberalización? Órale. Es un tema de los que están hablando ahorita mucho, ¿no? Liberalización. Bueno, hay que partir del hecho de que en este caso, en el caso de la gasolina y los energéticos, tenía el control el Estado, ¿no? Partamos de eso para explicar liberalización. Tiene el control de los precios, de la producción, de la distribución. ¿Qué pasa con la liberalización? Pasa a que los mercados toman el control de la producción, la distribución, la venta y todo. Y el precio ya es controlado por los estándares del mercado. El gobierno saca, por así decirlo, las manos de ahí. Y ahora se autorregula por medio del mercado, ¿no? Okay. Como serían las gasolinas, como sería el transporte Gas, público, LP, ¿no? Algunas partes del transporte público están concesionadas, ¿no? Okay. ¿Qué más? Los teléfonos, acuérdense cuando los teléfonos se liberalizaron también, pasaron a ser como parte del mercado, ya no del gobierno. Pues, entonces, eso es lo que estamos hablando ahorita, ¿no? Liberalización. Todo el tema ahorita es liberalización de la gasolina. Perfecto. Entonces, ahorita ya aprovechando que estamos en la barra y empezamos a poder platicar con más calmita. ¿Qué onda con las constantes apariciones del presidente en medios? Luego, estamos acostumbrados que los presidentes siempre tienen que aparecer en medios, ¿no? Pero llevamos una semana, llevamos 3 mensajes a la nación, ¿no? En un momento bastante aterrador en cuanto a gobernabilidad se refiere, ¿no? ¿Tú qué crees que esté pasando allá adentro? Uno, llegó tarde, ¿no? Parece ser que el gobierno llegó tarde. Llega el gasolinazo el 1 de enero y el gobierno no da la cara, ¿no? Parece que no había planificación, que se había tomado la medida y ya, ¿no? De pronto hay una reacción social de ahí. Y es cuando el gobierno reacciona. Estamos hablando de que el gobierno no opera de forma proactiva, sino reactiva. Sí, me parece que todo el tiempo está respondiendo, ¿no? O sea, nos enteramos por rumores que se iba a subir la gasolina el 22 de enero, 20 de enero, de diciembre, una cosa así, ¿no? Y nos lo confirman hasta el 28. No hay una información alguna, ¿no? Explota, ni director de Pemex, ni senadores, ni diputados, nadie está diciendo nada. Hasta que empieza a haber una respuesta de la oposición, ¿no? Una oposición que se había sido debilitada, ¿no? Un López Obrador que tanto está en el ojo del huracán, pues ya está muy desgastado. Un PAN al que no le creemos cuando nos dice que está en la oposición, ¿no? Claro, el gran ganador es López Obrador, ¿no? El gran ganador de todo esto es López Obrador. Todo esto al que le conviene es a López Obrador, porque López Obrador maneja el discurso del bombero, por decir así, ¿no? Está el incendio a todo lo que da, la pradera estaba seca, como muchos analistas lo señalaron, la pradera, el pasto está seco, y pues cualquier chispa enciende el pasto, ¿no? Pero López Obrador aprovecha ese momento y se presenta como el bombero, como el único capaz de apagar. Las encuestas están ahí. Sí, pero también López Obrador tenía un discurso en defensa del petróleo desde el 2008, ¿no? Cuando Calderón empezó, cuando pasó este caos horrible que la presidencia legítima, que todo el mundo, hubo muchas cosas extrañas ahí, ¿no? Pero desde entonces ya estaba esta defensa del petróleo. O sea, sí, estoy de acuerdo que esta situación de ahorita, ¿no? Los saqueos y todo esto, le está favoreciendo a él en las encuestas, está despegando, claro, ¿no? Pero, por ejemplo, ayer el Universal sacó un informe, ¿no? De la Comisión Nacional de Seguridad, en la que lo acusaban a él. Bueno, no sabemos si es cierto, porque el Universal dice que sí, pero Renato Sales dice que no. No es peligroso. Es una acusación. No es peligroso vincular la oposición política con las protestas sociales.
Sí, es una acusación como problemática, ¿no? ¿Cómo te digo? Sí, digo, unos piensan que es estrategia del gobierno, otros piensan que es de López Obrador, de la oposición, otros que son el hecho es que son cuentas pagadas, ¿no? Eso sí, lo que no sabemos de quién está pagando. ¿Está pagando quien se está beneficiando? Esa es una pregunta que puede quedar al aire, ¿no? O el gobierno, como muchas hipótesis señalan, ¿no? Que el gobierno está generando este ambiente para poder actuar de manera fuerte, ¿no? Con las fuerzas de seguridad. No sé. Ahí hay un tema escabroso, el río está muy revuelto, ¿no? Igual hay unas teorías, por ejemplo, varios medios de Sin embargo, por ejemplo, Sin embargo o Animal Político sus analistas, ¿no? Estaban hablando de que parecería que el PRI se estaba dando por vencido. O sea, que ya estaba... Cuando teníamos esta idea del PRI como un monolito, ¿no? O sea, porque veníamos de presidentes que gobernaban como monolitos. Llega Peña Nieto y quiere gobernar como monolito y no le sale porque ya no somos ese país, ¿no? Tienes a la exgobernadora de Yucatán, Ivonne Ortega, diciendo directamente a medios que ella no confía en el gasolinazo, ¿no? Que tiene mejores medidas, que tiene mejores propuestas. Y eso nunca lo habíamos visto del PRI. No. El PRI se peleaba detrás de detrás de bambalinas, ¿no? Nunca fue un grupo compacto, se mataban, ¿no? Son mitos. Digo, muchos mitos hay de quién mató a otros tantos políticos. Sí, ¿no? Sí, pero creo que también detrás hay como una mala estrategia del gobierno en términos de comunicación. No supo comunicar la reforma energética, se confundió la reforma energética con el gasolinazo, luego toman medidas como muy al vapor con los empresarios. Este informe, por ejemplo, el de hoy, los acuerdos. El informe de hoy, que tiene que ver con el seguro social, pero se aprovechó para hablar de los gasolinazos ya sin ningún sentido, ¿no? Pero también el acuerdo. Pasan 7, 8 días del gasolinazo y de pronto hay una reacción del gobierno en donde de pronto se junta con los empresarios, con organizaciones patronales, obreras, y de pronto sale un acuerdo. Y salen 7 puntos, ¿no? Que si los analizamos con detenimiento tampoco... Están hiperflojos, ¿no? Tampoco van a resolver el problema de la inflación, por ejemplo. Son puros buenos el impacto ya está hecho. No, la Coparmex, que era la organización más dura, ¿no? O sea, como que la más sólida. Bueno, pensemos que en el 2006 fue la que lanzó la campaña de López Obrador es un peligro para México, ¿no? Y ahora son ellos los que están jugándole al oponer. Sí, ¿no? O estuvo tan mal hecha la medida, este informe que pasó el lunes, o la Coparmex está, como algunos dicen, saltando el barco. Ya lo hizo Carstens. Ya. No, Carstens, yo no creo que se haya bajado el barco, ¿no? Para mí es un gran funcionario. Pero lo de la Coparmex, creo que en algunos puntos tienen razón, porque el acuerdo de Peña es flojo. Pensemos, por ejemplo, en la propuesta del transporte público, ¿no? Sí. La respuesta al transporte público en realidad es hacer una transición al gas LP o al gas natural para los motores. ¿Ese es el proyecto de transporte público del gobierno? Sí, no, pensando en nuestra ciudad que... ¿Eso va a reducir el consumo de gasolina? ¿En serio? O sea, es una medida populista, perdón, inmediata. Como la de hoy, darle dinero a la gente para que gaste. Sí, ¿no? a los viejitos. Ajá, vamos a darles dinero. A billetazos quieren resolver los problemas. Y no va por ahí. No va por ahí. Es una cosa muy demagógica que no le ha funcionado al gobierno. O sea, como lo platicábamos en la mesa de reacción hace rato, ¿no? O sea, el Peña Nieto tiene 9% de aprobación. Exacto. ¿no? O sea, es el presidente más odiado de la historia del país. Y desde que se cuenta la popularidad, nunca un presidente había tenido esos niveles de popularidad. Y creo que no sería muy descabellado decir que de la historia del país, ¿no? O sea, pensando en Santana, creo que es la única idea que se me ocurre. O Huerta. Creo que ni su mamá lo quería. Pero teniendo 9% de aprobación de la gente, teniendo las marchas y las protestas y los saqueos, y que, ahí voy a hacer un paréntesis, no podemos meterlos en el mismo saco los tres, ¿no? O sea, cada uno responde a diferentes cosas, es en niveles diferentes de desesperación, de sí, hay que distinguir. Potencia, ¿no? Sí. Los saqueos, cada vez hay más evidencia para decir que quién sabe quién, no sabemos quién,
¿Para qué? ¿Con qué agenda están organizándolos? No lo sabemos, no podemos atrevernos a decir nada, pero las protestas, las denuncias, la organización civil que está empezando a armarse, son cosas que parecería que el gobierno no está tomando en cuenta, ¿no? No. Y bien decías, ese 9% de aprobación, que bueno, no es oficial, el oficial es el veintitantos por ciento. Que sigue siendo muy bajo, nada. Nunca había, ningún presidente había tenido esos niveles. Sigue siendo muy bajo. Ya da igual, es lo que platicábamos, ya da igual si lo que dice es verdadero o falso. Ya hay a priori un rechazo a lo que pueda decir el gobierno, ¿no? Que bien también se lo ha ganado, ¿no? Sí, completamente. O sea, cómo pregonan austeridad, por ejemplo, cuando vemos escándalos como el de la Casa Blanca, ¿no? O el de las casas de los funcionarios, o los eternos escándalos viajes. de los viajes, Duartes, gobernadores corruptos. Entiendo que son distintos niveles de gobierno, pero el gobierno federal no ha dado un golpe fuerte en la mesa para frenar todo eso, y después le quiere apretar el cinturón a la población. Entiendo lo de la burbuja, ¿no? Pues en efecto, sí puede haber una burbuja económica en el sentido de del gasto público, que ya lo llevaron a niveles críticos. Además, llevaron el gasto público a niveles críticos, y ahora era insostenible sostener los subsidios a la gasolina, ¿no? Pero si analizamos como a largo plazo, entenderíamos que el primer error que comete el gobierno es no controlar el gasto público, ¿no? ¿El primero? ¿De este gobierno? De este gobierno. Este gobierno derrochó cuando había precios altos del petróleo. Y llevó la deuda pública a un 50% del PIB, por ejemplo, que ya para México es un límite peligroso. ¿Qué deriva de eso? Que ya no se puedan subsidiar, por ejemplo, los combustibles. Y que igual, por ejemplo, hay una cosa peligrosa desde el discurso de que cuando dijo la famosísima frase que hubieran hecho, ¿no? Creo que esa frase se va a convertir en su haya sido como haya sido, sí. ¿Y yo por qué? ¿no? ¿Y yo por qué? Desde entonces parecería que la lógica del gobierno es, miren, si no hacemos esto, lo primero que hay que cortar, o en su cabeza hay que cortar, son los programas sociales, ¿no? Que esa es una idea peligrosa, ¿no? Pensándolo en que el gobierno, desde que se fundó, se refundó después de la revolución, es un gobierno de apoyo. Gobierno, a veces hasta Cárdenas le llegó a decir socialista. Sí. Y teniendo historia como la ha tenido México con el IMSS, la creación del IMSS, la creación del ISSSTE, o sea, son luchas obreras que han ganado, o sea, el IMSS y el ISSSTE no se han ganado porque sí. No están ahí porque sí, no es un derecho, sino es un logro de luchas sindicales, de luchas obreras, de luchas históricas, ¿no? Y para el gobierno es bien fácil decir, pues, hay que tener una cartera amable, entonces pues, lo cortaríamos. O sea, es una especie de amenaza velada, ¿no? O sea, que ya ni tan velada porque todo el mundo se dio cuenta de la amenaza, ¿no? Sí. Ahí es todo un tema, ¿no? ¿Hasta qué punto son necesarios los subsidios? ¿No son necesarios los subsidios? ¿Hasta dónde tiene que llegar el gobierno? ¿Y hasta qué punto pensamos en este país, ¿no? ¿Cómo se construye este país, ¿no? Pero bueno, pasando a cosas más tranquilas. Más tranquilas, ¿no? Porque ya todo el mundo está hablando de esto. Pasamos a nuestro coctelito, al postre, ¿no? Órale, un desempance. Un desempance. Y entonces llegamos a... Hablando de cómo se maneja la comunicación del gobierno, y tomando en cuenta, por ejemplo, que ayer fue la conferencia de prensa de Donald Trump después de 7 meses de no haber hablado a prensas, y solamente haberse comunicado por tweets, viene la pregunta, ¿qué pedo con los tweets? Un gobierno puede, un gobernante, no un gobierno, un gobernante puede gobernar a través de tweets. Estamos viendo que Trump puede hacerlo, y los impactos que tienen los tweets de Trump nos han pegado directamente con Ford, con Fiat, con General Motors, le han pegado el peso, ¿no? Y tenemos a gobernadores mexicanos como el Bronco, como Mancera, como Erubiel Ávila, como Moreno Valle, que están gobernando a partir de redes, ¿no? Sí. Si por ejemplo pensamos, si tuviéramos un Trump mexicano, que algunos dicen que es
López Obrador, yo creo que es más el Bronco, pero bueno, esa es otra historia. Si el Bronco publica en su tweet, ¿está publicando el gobernador o está publicando el Bronco? El gobernador, por supuesto, ¿no? No podemos separarlo. No, yo creo que no se puede separar como la persona del rol que juega en la política o en donde sea, ¿no? Tiene una investidura que le guste o no, lo acompaña hasta el baño, ¿no? Hasta en el baño es el gobernador, ¿no? Entonces, no, yo creo que es una estrategia de comunicación, ¿no? Pensando en lo de Trump, por ejemplo, hoy leía en un encabezado en el Financiero que decía que está circulando en Twitter como un consejo a Carstens, mejor compra Twitter en lugar de estar vendiendo dólares. ¿Por qué? Porque todo el impacto que ha tenido el peso ha sido vía Twitter. Sí. O sea, sí tiene un impacto en los mercados, ¿no? Justamente, a mí se me hace más que un programa de comunicación social, se me hace una forma de pensar la política, no solamente de hacer política. Creo que es algo que muchos medios le han fallado un poco, porque no solamente se está comunicando las políticas, sino que se está pensando la política, ¿no? Sí, claro. La política pensada como esta cosa que se hace pública, que se hace a partir del público y de lo público. En red social hay una trampa inherente, ¿no? Que es, aparentemente es público, pero es a partir de lo privado. Una red social es un medio privado. Sí, claro. Una red social, para que nos puedan estar viendo en Facebook, tienen que tener una computadora, tienen que tener una conexión de internet estable, tienen que tener mucha electricidad, ¿no? Sí. Y en un país en el que 60% de la población no tiene ninguna de esas tres cosas constantemente, estos gobernadores están gobernando nada más para un 40%. O comunican una cosa para el 40%, ¿no? No es que estén gobernando para ellos, pero creo que hay una diversificación en las estrategias de comunicación y de hacer política. Con la gente que no tiene internet, evidentemente el Twitter no sirve. Mejor es agarrar bebés y darse baños de pueblo. Lo siguen haciendo, como lo hacía Echeverría, ¿no? Eso parece que está en la naturaleza del sistema político mexicano, ¿no? A esa gente se le atrae de esa forma, ¿no? Con despensas, ahí está el clientelismo, ¿no? Pero hay otra clase, la clase media, clase un poco más alta, se le ataca por otros medios, ¿no? Como Erubiel es tu cuate, ¿no? Sí. Y que sientan cercanía con esos gobernantes a través de las redes sociales. Sí, no, como meterte en el Facebook de Erubiel, estás leyendo una mezcla extraña de esa mezcla de una política demagógica, porque eso de facebookear está súper raro, ¿no? Y la gente le responde de una manera muy, muy curiosa. ¿Te acuerdas de su informe? Sí, su informe fue una cosa bien Tweetstars. O sea, un informe con Tweetstars y YouTubers. Sí, no, fue una cosa extraña. Nos despedimos por esta vez. Muchísimas gracias por acompañarnos. Esperemos que vengan cada semana, como nosotros vamos a estar aquí. Y nos vemos pronto. Nos vemos el jueves. Nos vemos el jueves. ¿Cómo nos fue? 42.